Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día con todos. Buenos días, buenos días. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola, buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Buen día, Antonio. ¿Cómo están? Bienvenidos a la última sesión. Bienvenidos ya a nuestra sexta sesión del curso. Por fin, llegamos a el periplo de esta parte introductoria. ¿Ok? A ver, bueno, hoy día, como estuvo planificado desde un primer momento, la clase es pensada para 1 hora. Básicamente, dado que ya acabé el contenido propuesto originalmente, me interesa desarrollar un poquito lo que son las funciones en Python, ¿ok? Así que nuestro interés justamente va a ser ese. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Excelente inicio de semana. Hay que ponerse a trabajar. Ya. Muy bien, entonces vamos a crear nuestra carpeta, sesión 6 de hoy, 11 de agosto del 2025. El miércoles inicia el curso intermedio, ¿ok? Ya está. Vamos a colocarle un nombre, es script, y nos conectamos a la infraestructura de Google Compute Engine. Listo. Muy bien. Vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para ver de una manera un tanto superficial todo lo que tiene que ver con las funciones que el usuario puede crear. ¿Ok? Hemos aprendido técnicas escalables, hemos aprendido técnicas que nos permiten aprender sin problema alguno qué es lo que hace absolutamente cualquier módulo, qué es lo que hace absolutamente cualquiera de los métodos que se puede aplicar literalmente hablando a cualquiera de los tipos de datos que hemos visto. ¿Ok? Ya, pero ahora necesitamos implementar, o por lo menos comenzar a tener nociones de cómo es que nosotros mismos podemos implementar nuestras propias funciones. ¿Ok? Muy bien. Por el lado de la sintaxis, como es de esperar, va a ser relativamente sencillo. ¿Ok? Por el lado de la sintaxis es palabra reservada def, el nombre de la función, entre paréntesis una serie de argumentos, de manera indentada alguna tarea, por ejemplo, este, la última, bueno, no, mejor así. Por fin acabó el peor curso de mi vida. Ya está, ¿ok? Y nada más. Si yo ejecuto esa celda, eso quiere decir que ya tengo cargada en memoria justamente esa función saludo, la cual cada vez que la ejecute va a imprimir justamente esa gran verdad. Para cada ejecución que se encuentra en el range de 10, voy a hacer que esa función se ejecute. Entonces, para cada valor del iterador ejecución, se va a ejecutar la función, es decir, va a mostrar ese print. ¿Ok? Claro. De igual manera, yo puedo empaquetar la generación de una lista de tamaño fijo de números aleatorios. Generación de una lista de tamaño fijo de números aleatorios en el intervalo de 0 a 20. ¿Ok? Vamos a llamarle make notas. No requiere argumento. ¿Ok? No requiere argumento y voy a decir, ¿no? Para cada nota que esté en el range, el número fijo que sea 10. ¿Ok? Tamaño fijo 10. Ya está. Claro, como voy a crear una lista, ya sabemos que la estrategia parte por crear una lista en blanco, ya sea con el constructor ilis o ya sea con los corchetes. ¿Ok?
Entonces, para cada valor del iterador nota, ¿qué es lo que voy a hacer? A lista notas, mediante el método append, le tengo que agregar un número aleatorio. Como ya lo aprendimos, necesito cargar también el módulo random. ¿Ok? Necesito cargar también el módulo random. Entonces, cada vez que se ejecute una iteración de esa estructura repetitiva, voy a poder llamar a mi función runIn, pasarle los argumentos correctos y ya está. Cuando termine eso, puedo pedirle a la computadora, puedo pedirle a la función que justamente me retorne, ¿ok? Esa lista generada, la variable lista notas. De tal manera de que una vez que cargue esa función en memoria, yo voy a poder crear L1 como resultado de aplicar la función makeNotas y mostrar justamente esa variable L1. ¿Ok? Entonces ya empaqueto todo ese funcionamiento justamente en una simple función. ¿Ok? Justamente en una simple función. Ya está. Claro, este ejemplito nos demuestra que absolutamente todo lo que hemos podido ver en este pequeño esfuerzo de lograr que el conocimiento de Python se universalice, lo podemos usar desde variables, estructuras de decisión, estructuras de repetición, constantes de los módulos, funciones de los módulos, tipos de datos, métodos, absolutamente todo. ¿Ok? Todo lo que hemos podido aprender va a estar dentro del cuerpo de la función. Hay que recordar que de manera muy natural, la indentación va a indicar justamente cuál es el cuerpo de la función. Entonces acá iniciaría la implementación y donde termina la indentación, finaliza la implementación. ¿Ok? Entonces, de manera muy natural, de manera análoga a cómo trabajamos con ya sea una estructura de control o varias estructuras de control, ya sean independientes o anidadas, esa misma idea de tener a la indentación como una estructura de jerarquización, también se repite para las funciones que nosotros mismos vayamos a implementar. Ahora, estas dos funciones me están demostrando que una función puede no retornar algo, es decir, puede retornar nada y simple y llanamente ejecutar un print, como puedo tener una función que puede retornar un objeto de Python, que como ya lo hemos mencionado, el objeto en Python es literalmente hablando cualquier cosa. Todo es un objeto en Python y es algo sobre lo cual vamos a trabajar en el segundo curso, en el curso de Python intermedio. ¿Ok? Ya, Francesca nos pregunta por acá, ¿dónde me inscribo? Bueno, no sé si seguirán abiertas las inscripciones, pero nuevamente, como se dijo en el primer minuto de la clase, todos esos temas lo ve la administración. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Claro, puede utilizar absolutamente cualquier módulo. Por ejemplo, el módulo datetime. Implementemos una función que me devuelva la hora actual. ¿Ok? Que devuelva la hora actual como una variable de tipo cadena de carácter. Ya, entonces necesito importar el módulo datetime, ¿ok? Y voy a definir una función que trivialmente se llame hora actual. Esa línea acaba con 2 puntos. Ese ahora, ese output sería datetime, datetime, función now. Now, literal de ahora. ¿Ok? Ya, pero quiero que eso solo me muestre hora, minuto y segundo. Entonces, método strftime, y aquí le voy a especificar justamente el formato. Hora en 2 caracteres, minuto
en 2 caracteres. Segundo, en 2 caracteres. Eso es lo que va a retornar la variable, perdón, la función hora actual. Ya, pero esto va a ser un objeto de tipo datetime. Entonces, si ese objeto lo paso como argumento de la función str, ahora sí voy a devolver la hora actual como una variable de tipo str. Ahí, entonces, si cargo esa función en memoria y, por ejemplo, digo, ¿no? Sexta clase como resultado de llamar a la función hora actual, visualizo sexta clase, ahí obtengo el resultado. ¿Ok? Ahí obtengo el resultado. Claro, no es muy complicado a partir de lo que la función devuelve y almacena en la variable sexta clase, que pueda concluir de que justamente es una variable de tipo cadena de carácter. Pero si es que tuviera dudas, entonces ya sé que puedo averiguar qué tipo de dato es. Simple y llanamente con mi ya conocido type de la variable sexta clase. Y efectivamente, ¿ok? Es una variable de tipo cadena de carácter. Ya está. ¿Ok? Entonces, ya a estas alturas, el hecho de escribir sintaxis no sería un problema. ¿Ok? El hecho de escribir sintaxis no sería un problema. Ya nuestros problemas básicamente serían, para una tarea, para un problema determinado, formularlo. ¿Ok? Formularlo. Si tengo un problema, no sé, de resolver una ecuación diferencial ordinaria, lineal y de primer orden, ya, entonces, tal vez mi primera preocupación sea justamente la de conocer el método de Euler. Pero si tal vez mi problema que se formula como una ecuación diferencial ordinaria tiene ciertas limitaciones con el método de Euler, entonces mi problema sería manejar un método un poco más abstracto, más matemático, más general, no tan trivial. Por ejemplo, alguno de los métodos de la familia Runge-Kutta. Y así, absolutamente para cualquier problema. Por el lado de la sintaxis ya no deberíamos de tener inconveniente alguno. Ya podemos agarrar, no sé, un paper que ha salido el día de ayer para un problema determinado y podría implementar la estrategia que el paper o la tesis de doctorado o algún reporte de postdoctorado, algún reporte que escribió algún consultor para la empresa donde trabajamos. Traducirlo a código simple y llanamente sería entender el aspecto matemático, la estrategia, porque afortunadamente, y esto muy de acuerdo a cómo les he venido enseñando el curso desde el primer momento, programar se vuelve simple y llanamente mecanografía. ¿Ok? Así como tal vez somos hábiles para chatear, después de un tiempo, literalmente hablando, después de estas pocas 5 y pico clases, eh, ya programar de una manera estructurada, simple y llanamente se reduce a mecanografía. ¿Ok? Ahora, pero las funciones no necesariamente siempre van a poderse definir sin argumentos. Muchas veces necesitamos funciones que justamente se requiera que el usuario le pase información. ¿Ok? Por ejemplo, para nuestro clásico problemita de calcular el área de un rectángulo, vamos a poder definir justamente funciones con argumentos obligatorios. ¿Ok? Funciones, ya, vamos a agrandar esto. Ya, funciones con argumentos obligatorios. ¿Ok? ¿Qué implica implementar una función con un argumento o una función con argumentos obligatorios? Que justamente se requieren parámetros específicos para operar. ¿Ok? Por ejemplo, el cálculo del área de un rectángulo. ¿Ok? Yo voy a definir mi función área rectángulo que requiere justamente los argumentos base, altura.
De tal manera de que esta función, operativamente hablando, lo que retorna es el producto, base por altura. ¿Ok? De tal manera de que si el usuario, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes qué? La base de mi terreno rectangular es de 120 metros. Lo que representaría la altura del terreno rectangular es de 23 metros. Entonces yo puedo tener el área de mi terreno justamente como resultado de utilizar la función área rectángulo, justamente de parámetros base, altura. ¿Ok? Ejecutamos y como es de esperar, en la variable área mi terreno obtenemos el resultado. ¿Ok? De igual manera, podríamos implementar absolutamente cualquier lógica. Por ejemplo, dado un número entero, quiero validar si es primo o no. Dado un número entero, argumento obligatorio, ¿ok? Deseo validar si es primo o no, ¿ok? Ya, entonces vamos a definir la función es primo de un número entero num, ¿ok? De un número entero num. Ya, entonces yo diré lo siguiente, ¿no? Si es que num es menor que 2, entonces la función debe de retornar false. Si no, debe de buscar entre todos los números enteros menores a la raíz cuadrada, claro, entre todos los números enteros menores a la raíz cuadrada, un factor. Ya, entonces, en caso no se cumpla el if, lo que voy a hacer es un for. Para todo divisor, ya, que esté en el rango de 2 hasta la raíz cuadrada del número, es decir, la parte entera, perdón, en minúsculas, la parte entera de la raíz cuadrada del número, es decir, num a la 0.5. Y ahí es más, para asegurarme le voy a sumar 1. Entonces, para todo divisor que esté en ese rango, acá false es con la F mayúscula. Ya, entonces, para todo divisor que esté en ese rango, si encuentro un número divisor que al dividir a num por él de resto 0, efectivamente implica que ese número ya no puede ser primo. Entonces, en ese caso, también voy a devolver false. Si es que acaba esa estructura repetitiva y no llego a encontrar ningún divisor, eso significa que el número es primo. Allá. Entonces, en ese caso, lo que retornaré es true. ¿Ok? Lo que retornaré es true. Ya está. Ejecutamos. A ver, vamos a buscar un primo no tan trivial. Los números de Mersenne. A ver, uno relativamente chiquito, descubierto hace tal vez un poco más de un siglo. Este de acá. Entonces, validemos. Esto básicamente sería una verificación. Verificación de que este número es primo con nuestro algoritmo. ¿Ok? Obviamente la gente que trabaja en primalidad no utiliza para nada ese algoritmo, pero nuestro algoritmo realiza lo mismo, solo que de una manera ineficiente. Y entonces llamaré a mi implementación es primo y le pasaré ese valor, 524,287. Ejecutamos. Ya, y efectivamente es primo. ¿Ok? Efectivamente es primo. Ya. Muy bien. Ya. Pero también las funciones pueden tener la necesidad de considerar argumentos opcionales. ¿Ok? Pueden tener la necesidad de considerar argumentos opcionales. ¿Ok? A ver.
Entonces también podemos tener ese escenario. Funciones que consideren argumentos opcionales. Claro está, puede ser que tenga tanto argumentos obligatorios como argumentos opcionales. ¿Ok? Entonces, a ver, ya hemos trabajado con numeritos. Trabajemos con cadenas de carácter. Ya. Vamos a crear la función encriptar. ¿Ok? Que recibe una variable texto de tipo cadena de carácter y que si es que el argumento reemplazar vocales está seteado en true, entonces vamos a cambiar, como era, la A por el 4, la E por el 2, la I por el 1, la O por el 0 y la U por un espacio en blanco, o por nada. ¿Ok? Justamente a toda la cadena de caracteres almacenada en ese argumento obligatorio texto. ¿Ok? Entonces, así especificamos que texto es un argumento obligatorio y que el argumento reemplazar vocales es un argumento opcional. ¿Ok? Ya está. Entonces acá yo diría lo siguiente, ¿no? Si justamente reemplazar vocales es verdadero, entonces a texto de manera repetitiva le vamos a aplicar nuestro ya conocido método replace, ¿no? Voy a cambiar la A por el 4. Eso devuelve una cadena de caracteres, razón por la cual, como bien lo aprendimos clases atrás, también puedo aplicar otra vez el método replace para cambiar la E por el 2. De igual manera, la I por el 1. De igual manera, la O por el 0. Y de igual manera, la U por nada. ¿Ok? Eso es en caso el argumento opcional reemplazar vocales tenga como valor true. ¿Ok? Ya está. Entonces, eso va a servir para actualizar texto, en cuyo caso esta función va a devolver texto. Ya. Pero si no ocurre esa condicional, entonces simplemente mi función va a devolver texto. ¿Ok? Entonces simplemente mi función va a devolver texto. No va a ser ningún reemplazo ni nada por el estilo. Muy bien. Carguemos en memoria esa función. Definamos un texto. A ver, esto de acá. Que ese sea la variable texto. ¿Ok? Párrafo. Ahí está. Entonces, yo quiero ver qué obtengo si a encriptar le paso simplemente el argumento obligatorio párrafo. Ejecutamos. Y en vista de que el valor por defecto del argumento opcional reemplazar valores es true, justamente ha hecho todos esos reemplazos. Pero claro, yo también puedo llamar a encriptar con el mismo primer argumento párrafo y con el segundo argumento seteado en false, para lo cual, obviamente, de acuerdo a la implementación, va a devolver la misma cadena que se le pasó como argumento. ¿Ok? Va a devolver la misma cadena que se le pasó como argumento. Ya está. Muy bien. Ya. Pero esto nos da cabida a considerar justamente que podemos tener un número fijo, ¿ok? Un número fijo de argumentos tanto obligatorios como un número fijo de argumentos opcionales, ¿ok? Pero siempre vamos a tener la necesidad de utilizar
funciones, implementaciones con un número variable de argumentos. ¿Ok? Es decir, lograr implementar funciones que acepten cualquier número de argumentos. ¿Ok? A ver. Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Ok? Una función suma. ¿Ok? Una función suma de argumentos a, b, que lo que hace es retornar justamente a más b. Ya está. ¿Ok? Entonces yo puedo llamar a suma de 2,3. Funciona. Pero si llamo a suma de 2,3,5, ahí ya van a comenzar a haber problemas. Me está diciendo de que el código de la función solo admite dos argumentos. ¿Ok? Solo admite dos argumentos. Ya. Pero entonces puedo hacer lo siguiente. ¿Ok? Puedo hacer que esa función suma lo que reciba sea una lista de datos, una lista de números. ¿Ok? Ya, entonces yo inicializaré suma en 0, luego diría, ¿no? Para cada elemento E que está en esa lista de números, actualizaría suma por el valor anterior de suma más E. Y luego lo que debería retornar mi función nuevamente es esa variable suma. Entonces yo le puedo pasar, para definir ese 1, la función suma, bueno, vamos a llamarle mejor suma L. Puedo pasarle la función, asignarle el resultado de la función suma L para la lista de, por ejemplo, dos números. Puedo definir S2 como la función suma L con una lista de 3 números. Puedo definir S3 como la función suma L, que tiene como argumento una lista de una mayor cantidad de números. ¿Ok? Entonces, dada la implementación, se va a ejecutar sin problema alguno. Y como es de esperar, cada uno de los valores va a tener asignado el resultado adecuado. ¿Ok? Pero esto de empaquetar los argumentos en una lista a veces puede no ser muy eficiente. ¿Ok? A veces puede no ser muy eficiente. Para eso, justamente, para poder implementar una función que acepte cualquier número de argumentos, porque acá, si bien es cierto, esta implementación puede aceptar cualquier número de argumentos, en realidad nos está obligando a empaquetar. ¿Ok? Nos está obligando a empaquetar ese número de argumentos en un objeto. ¿Ok? Pero podemos, literalmente hablando, con lo que en R se denomina asterisco args, ¿ok? Poder implementar una función que acepte justamente cualquier número de argumentos. ¿Ok? Mi función suma, ¿ok? Vamos a llamarle suma x, va a recibir asterisco args. ¿Ok? Voy a considerar, solo voy a considerar, ¿ok? Acá la consideración es que asterisco args solito empaqueta los argumentos, ¿ok? En un objeto, de tipo lista, ¿ok? En un objeto de tipo lista. Entonces, acá mi función, dado que asterisco args empaqueta a todos esos argumentos ya como un dato de tipo lista, yo simplemente voy a utilizar sum de args, minúscula.
cargamos, ¿ok? Sin necesidad de empaquetar esa cantidad dinámica de argumentos, yo voy a poder llamar a suma x de dos valores. Ahí sí son dos argumentos, no como en este caso que es varios argumentos empaquetado en uno solo. ¿Ok? Acá ya no me obliga a eso. O suma x de más argumentos. ¿Ok? Cada uno de esos valores obviamente los puedo almacenar a una variable determinada. Y ya está. Como es de esperar, tanto x1 como x2 como x3 va a realizar esa operación. ¿Ok? Va a realizar esa operación. ¿Ok? Pero sin la necesidad de empaquetar ese número de argumentos, que puede ser dinámico, en un único objeto de tipo lista. No, internamente ya Python se encarga de ello. ¿Ok? Internamente ya Python lo hace. Por ejemplo, un programita que a partir de un número de lados eh, pueda calcular el área. ¿Ok? A ver, cálculo área. Consideremos que el usuario, ¿ok? Puede llamar a la función con tres argumentos, en cuyo caso va a considerar que representan a un triángulo, y con dos argumentos, en cuyo caso va a considerar que representan a un rectángulo. ¿Ok? Ya. Ah, ya. Bueno, entonces sería así, ¿no? Def, vamos a llamarle área polígono de asterisco lados. ¿Ok? Ya sabemos que todos esos argumentos los va a empaquetar en un objeto de tipo lista. Ese objeto de tipo lista va a ser justamente la variable lados. Ya. Entonces, si esa lista tiene tres elementos, entonces voy a utilizar la fórmula de Herón. Ah, eso implica que necesito calcular el semiperímetro. Sería la suma de esos lados sobre 2. Ya está. Y en este caso, la función sería la raíz cuadrada, ¿no? De esa suma multiplicado por la suma menos el primer lado. Eso quiere decir la primera componente de ese dato de tipo lista por la suma menos el segundo lado. Es decir, la segunda componente de ese dato de tipo lista por esa suma o semiperímetro menos el tercer lado, el de índice 2. Ya está. Pero ese es el caso en el que la cantidad de argumentos que se le pasa a la función área polígono sea 3. Yo también puedo estar interesado en el caso en que esa cantidad de argumentos que se le pase solo sea 2, en cuyo caso, literalmente, lo que va a devolver la función sería la primera componente multiplicado por la segunda componente. Ya, pero puede ser que el argumento pase otro número de argumentos, en cuyo caso le voy a decir, ¿sabes qué? Uso incorrecto.
Ya está. Uso incorrecto. Muy bien. Carguemos en memoria y llamemos a la función área polígono con 3 argumentos, 3, 4 y 5. Ejecutamos y ese es el área. ¿Ok? A ver. Esto sería un triángulo rectángulo, ¿no? Ah, ya. Acá está mal. Claro, ahora sí. Ajá. Ese era el tema. Ahora sí, más sentido tiene ese valor 6. Listo. Pero yo también puedo llamar a esa función área polígono, no sé, con el argumento 12 y 12. Y me va a devolver justamente el cálculo para ese escenario en particular. ¿Ok? Me va a devolver el cálculo para ese escenario en particular. ¿Ok? O, por ejemplo, una función que me devuelva ciertos elementos descriptivos. Una función que devuelva algunos elementos descriptivos de los argumentos que se le pasa. Entonces puedo decir la función analizar datos justamente de un conjunto de argumentos empaquetados por una variable lista llamada datos. ¿Ok? En cuyo caso, lo que vamos a retornar puede ser un objeto de tipo diccionario. ¿Ok? Puede ser un objeto de tipo diccionario cuya primera llave sea media y cuyo valor se calcule como la suma de datos sobre la cantidad de datos, lo cual puede ser algo dinámico o diferente cada vez que se llame a la función. ¿Ok? Puedo devolver también el máximo valor de esa lista de datos, simplemente utilizando la función max. ¿Ok? O puedo devolver el mínimo valor de esa lista de datos, simplemente utilizando la función min. Pero todo eso empaquetado en un diccionario. Entonces, si yo le especifico a la función, no sé, algunos valores, me va a devolver justamente empaquetado en un diccionario todos esos indicadores que yo le pude haber pedido que devuelva. ¿Ok? Ya está. Pero acá no tengo en cuenta si es que alguno de esos argumentos representa, no sé, a un número de iteraciones, representa una tolerancia, representa una edad, a un peso, representa el nombre, representa la versión del modelo. No tengo eso, ¿ok? Por eso es que Python también admite lo que se denomina argumentos de palabras clave. Es decir, cuando ya puedo asignarle un nombre a esos argumentos, ¿ok? Los cuales obviamente también puede ser de tamaño dinámico. Entonces, esos son las funciones con argumentos de palabra clave, ¿ok? Son funciones que efectivamente aceptan cualquier número de argumentos, pero esos argumentos pueden tener un nombre determinado, ¿ok? Eso implica también que debería de poder acceder justamente a los nombres de argumentos que estoy usando, ¿ok? Por ejemplo, eh, vamos a definir la función mostrar data. Esa función va a recibir el objeto asterisco asterisco kw args. ¿Ok? En este escenario,
he de considerar que KWArgs es un diccionario. ¿Ok? He de considerar que KWArgs es un diccionario. Ya está. Ah, ya. Entonces, si es un diccionario, yo debería de poder acceder a sus llaves, debería de poder acceder a sus valores, o es más, como lo vimos en clase, puedo acceder a sus elementos, que como bien sabemos, siempre va a ser un par, conformado por la llave y el valor. Entonces, para cada llave, valor, ¿ok? Que esté en el resultado de aplicar al objeto KWArgs el método items, podemos justamente recuperar esa información. Puedo decirle al usuario, ¿sabes qué? La llave que le acabas de pasar es llave y luego el valor que le acabas de pasar es valor. Ya está. Ejecutamos esto y yo puedo llamar a esa función mostrar data, por ejemplo, de argumento nombre, valor, Abraham. De argumento edad, el valor a ese argumento, 43. El argumento estatura, 1,85. Entonces, eh, a ver, ¿por qué me está? No, quick fixes. Ah, no, pues es argumento, no es variable. Ahí está. ¿Ok? Me recupera. La llave nombre tiene el valor Abraham. La llave edad tiene el valor 43. La llave estatura tiene el valor 1,85. Pero soy capaz justamente de controlar y de recuperar el nombre de los argumentos que le puedo estar pasando. Y así como le puedo pasar 3, le puedo pasar muchísimo más. Por ejemplo, acá el argumento peso, 105. ¿Ok? El argumento, no sé, carrera, matemática. Ejecutamos y me va a devolver justamente la llave y el valor asignado. La llave y el valor asignado. Así sean 3 o así sean 5. ¿Por qué? Porque nuevamente, ese objeto KWArgs justamente se va a comportar como un diccionario dentro de la función. ¿Ok? Se va a comportar como un diccionario dentro de la función. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero actualizar la configuración de un servidor con unas configuraciones base. ¿Ok? Quiero actualizar la configuración de un servidor a partir, a partir de unas configuraciones de fábrica. Ah, ya. A ver. A ver, entonces sería palabra reservada def, update, conf, asterisco, asterisco, opciones. Ya está. Yo voy a tener unas configuraciones de fábrica. ¿Ok? Esas configuraciones de fábrica, por ejemplo, que sea el puerto, el valor 8080 y el timeout, el valor 30. ¿Ok? Y lo que quiero utilizar para actualizar esas configuraciones de fábrica es justamente el diccionario opciones. ¿Ok?
¿Ok? Ya, entonces, como bien lo aprendimos, me parece que la clase anterior, básicamente a esa configuración de fábrica le voy a aplicar el método update y voy a utilizar justamente ese objeto, opciones que tiene el método key. ¿Ok? Y lo que va a retornar es justamente ese objeto configuración de fábrica. Ya está. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Llamar a updateConf, función de, por ejemplo, quiero modificar un puerto allá. Al argumento puerto le voy a asignar el valor de 9090. Ejecutamos y ya actualizó. ¿Ok? O puedo agregar una nueva propiedad. ¿Ok? Por ejemplo, la propiedad num usuarios. Acá le puedo decir, por ejemplo, 123. Ejecutamos y manteniendo el valor de fábrica, agrega ese nuevo elemento al diccionario de configuración. ¿Ok? Agrega ese nuevo elemento al diccionario de configuración. ¿Ok? Entonces, a partir de un diccionario base, obviamente, dependiendo de la representación que busco lograr en esa variable, ya sea, por ejemplo, para, no sé, la administración de los cursos de una carrera, o ya sea, por ejemplo, el stock que puedo tener en almacén, o ya sea, por ejemplo, el- los colaboradores que puedo tener en la empresa, o ya sea, por ejemplo, una lista de mercado, puedo actualizar. ¿Ok? Claro, justamente esto nos está demostrando que esa actualización, o en todo caso, modificación, puede tener una cantidad dinámica de elementos. ¿Ok? Puede tener una cantidad dinámica de elementos. ¿Está bien? Pero ¿cómo es de esperar? También puedo implementar funciones que combinen argumentos posicionales, los cuales justamente se empaquetan en asterisco args, y argumentos por nombre, los cuales justamente se empaquetan en kwargs. ¿Ok? Podemos implementar funciones que combinen argumentos posicionales, estos empaquetados en args, o bueno, para ser más específico, asterisco args, y argumentos por nombre, esos empaquetados en asterisco kwargs. ¿Ok? Ya está. Por ejemplo, a ver, ya, vamos a decirle registro completo, justamente para ver que puedo utilizar asterisco args y asterisco asterisco keywords args. ¿Ok? Ya está. Entonces, justamente voy a poder recuperar esos objetos. Voy a poder recuperar args que no requieren nombre y kwargs que justamente van a ser los que sí requieren nombre. Ya, entonces mínimamente los voy a poder printear. Argumentos posicionales. Justamente acá utilizamos una lista args. Esos argumentos van a estar empaquetados en args. ¿Ok? Pero también eso me indica que puedo recuperar los argumentos por nombre. ¿Ok? Ese keyword, kwargs. ¿Ok? Donde, como bien sabemos, básicamente está formado por pares, llave, valor. Y todo eso va a estar empaquetado justamente en el argumento kwargs. Perdón, print.
Ya está. ¿Ok? Ah, muy bien. Entonces yo puedo llamar a mi función registro completo de, no sé, 666, 0, 1, de argumento nombre, Abraham, apellido, Samudio, edad, 43. Entonces lo que me va a retornar es justamente que ARGS empaqueta esos argumentos en una lista y que KWARGS los empaqueta en un diccionario. ¿Ok? Puedo empaquetar eso. Bueno, claro, acá ayudaría, creo que, ponerle una flechita que me indique justamente lo que estoy obteniendo. Actualizamos la función y actualizamos la ejecución. Y efectivamente, ¿no? Entonces, ARGS me empaqueta las cosas, bueno, literalmente hablando, en una tupla, y KWARGS me empaqueta esos argumentos, literalmente hablando, en un diccionario. ¿Ok? Me permite esa libertad. Entonces, todos estos escenarios, justamente van a servir para implementar funciones. ¿Ok? Podemos tener funciones muy útiles para tareas muy predefinidas. ¿Ok? Como por ejemplo, esa función que no requiere argumento alguno, no requiere parámetro alguno. ¿Ok? Simplemente hace algo fijo. ¿Ok? Simplemente hace algo fijo. Luego podemos tener argumentos obligatorios y opcionales. ¿Ok? Como acá. Podemos tener argumentos obligatorios y opcionales, que claro está, nos permite justamente personalizar el comportamiento de la función. ¿Ok? Y finalmente podemos tener tanto de manera separada como de manera junta asterisco args y asterisco asterisco KWARGS, que básicamente fueron pensados para los escenarios en los cuales requiero funciones que manejen entradas dinámicas y estructuras más complejas. ¿Ok? Vamos a colocar eso como una especie de conclusión. Entonces tenemos funciones sin parámetros. Allá, estos están pensados justamente para tareas predefinidas. Tenemos funciones que consideran argumentos obligatorios y o argumentos opcionales. Funciones con parámetros obligatorios y o opcionales. ¿Ok? Estos básicamente están pensados para personalizar el comportamiento. ¿Ok? Son funciones que permiten la personalización del comportamiento. ¿Ok? Y finalmente tenemos funciones que manejan entradas dinámicas y estructuras complejas, es decir, funciones que utilizan asterisco args, que básicamente es una tupla, y asterisco asterisco KWARGS, que básicamente es un diccionario. Ok, acá mejor vamos a poner esto como código y esto también, para que me respete el asterisco asterisco. Ya está. Ok. Estos mecanismos que los hemos podido manejar desde una manera muy práctica, con ejemplos sumamente sencillos, justamente son los mecanismos esenciales que provee Python para crear código que sea modular,
código que sea mantenible y código que sea adaptable. ¿Ok? Esta forma de implementar funciones justamente es la clara demostración de que en Python tú puedes implementar desde scripts sumamente sencillos, como los que hemos visto en las primeras 5 sesiones, hasta sistemas muchísimo más robustos orientados a sistemas empresariales. ¿Ok? Estas formas que tenemos de empaquetar todo lo que ya hemos visto en las primeras 5 sesiones, justamente nos va a permitir, literalmente hablando, implementar absolutamente y sin excepciones cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier problema, ya sea del ámbito numérico, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? Algún método numérico utilizando argumentos obligatorios, argumentos opcionales y args y kw-args. ¿Ok? En realidad, eh, estos dos primeros, ¿ok? Son más adecuados de utilizar cuando mi función, ¿ok? Busque interoperar con otras funciones, ¿ok? Busque interoperar con otras funciones. En cambio, estos que dan muchísima más libertad, es más adecuado utilizarlo cuando las funciones busquen interactuar con una persona, con un usuario, por la libertad que permiten. ¿Ok? Por ejemplo, estos de acá con kw-args no le interesa el orden de los argumentos si es que tú le pones un nombre. ¿Ok? Entonces, ya no hay límites. El único límite que uno pueda tener para programar al ya finalizar este curso es simple y llanamente su imaginación o el conocimiento técnico que pueda tener en un área específica. Claro, si quiero resolver, no sé, una ecuación diferencial parcial, entonces tengo que conocer un poco los algoritmos de esa área. Si quiero resolver un problema de optimización, también tengo que conocer un poco de esa área. Pero claro, como ya lo hemos visto, no voy a estar implementando desde cero todo, no voy a estar reinventando la rueda. Afortunadamente, existen más de 660,000 módulos para hacer prácticamente cualquier cosa en Python. ¿Ok? Muy bien. Pero claro, como cada aspecto que hemos visto en este curso básico, también esto que hemos podido llegar y que parece muy robusto, también va a tener límites. Es natural. Siempre hay una frontera. ¿Ok? Ya depende de nosotros que esa frontera sea cada vez más extensa. La siguiente evolución la vamos a hacer ya en el curso intermedio, donde vamos a cambiar un poquito este paradigma clásico de la programación estructurada a un paradigma un poco más moderno y definitivamente muchísimo más escalable, que tiene que ver con el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Y ese sería nuestro segundo escalón. Luego de acabar ese curso, o creo que en paralelo, a ver, eh, acá, a ver, ya, ¿cuándo empieza Machine Learning? No, perdón, intermedio, 13 de agosto. Ah, ya, ese empieza el miércoles, este miércoles, ¿ok? Ese es el curso intermedio. Pero también voy a dictar para su mala suerte el de Machine Learning. Acá está. Ah, ya, y ese empieza mañana. Ajá, mañana a las 0800. Perdón, 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, eh, solo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es justamente aprender técnicas matemáticas, estadísticas y poder construir modelos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que mejor ahí nomás me quedo porque si no, nunca voy a cerrar el curso.
¿Ok? Muy bien. Gracias por la paciencia. De verdad que espero que el curso les haya servido. ¿Ok? Y que sobre todo, siempre mi idea en este curso es que a partir de él ya puedan consumir absolutamente sin excepción cualquier recurso que puedan encontrar por ahí. ¿Ok? Listo. Bueno, para los que están matriculados al curso de Machine Learning, nos vemos mañana. Ah, para este curso, cierto, me estaba olvidando, el examen final se publica el jueves. ¿Ok? El examen final se publica el jueves. No se olviden. Y bueno, algo que yo no estoy de acuerdo, pero la administración lo considera bueno para la generación de cristal, es que se reaperturen las evaluaciones. ¿Ok? Sí, el examen final es para marcar. No, 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 ya aprendí ya que corregir más de 6.000 evaluaciones no es nada óptimo. Tiene que ser para marcar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Los que tienen mala suerte, mañana viendo el curso de Machine Learning, o si no, el miércoles en el curso de Python intermedio. Excelente día con todos, buen inicio de semana y a programar. Esto no requiere magia, suerte ni nada por el estilo. Nos vemos, chicos. Hasta luego.